¿Alguna vez se han preguntado cómo está involucrado Afganistán en la Guerra Fría? Esto lo veremos con la Guerra Afgano-Soviética. Empecemos con los antecedentes. Afganistán fue durante mucho tiempo como un estado colchón entre el Imperio Británico y el ruso, siendo parte de la guerra idealista entre el capitalismo y el comunismo. Esto termina a principios del siglo XX, donde Afganistán se libera de la influencia del Reino Unido y entra en influencia de la Unión Soviética, creándose así en un reino independiente en 1926. En 1950 llega al poder Mohamed Daoud como primer ministro, que realiza un acercamiento a la URSS, y en 1955 se firma un acuerdo llamado Acuerdo Afgano-Soviético. El entonces rey de 1963, que se llamaba Mohamed Zahir, expulsa al primer ministro Mohamed Daoud y asume personalmente el gobierno y mejora las relaciones con Pakistán. Después de 10 años, vuelve Daoud para hacer un golpe de estado y termina con la monarquía de Said. Con su nuevo mandado, Daoud se acercaría a Irán y a las naciones árabes, dando como una consecuencia esto una desvinculación con la URSS. Un importante dirigente del Partido Comunista Afganistán fue asesinado haciendo que estalle la revolución de Saur en 1978 por parte de varios líderes comunistas. Se funda así la República Democrática de Afganistán, considerado como un estado satélite de la Unión Soviética. Taraki sería el primero en tomar el poder, y sus medidas serían separar la religión del Estado y promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Años después, en 1979, la URSS comienza una operación llamada Tormenta 333, que consistió en el ingreso de tropas soviéticas, asesinando a Amin y sus tropas. Acto seguido por el ingreso de 100.000 soldados y alrededor de 1.800 tanques al territorio afgano, que según ellos era para lograr una paz. Y aquí es donde se genera el fraccionamiento del pueblo afgano. Muchos de ellos vieron esto como una amenaza para su fe, ya que sabemos el comunismo tiene una ideología completamente atea y se contrapone con la identidad musulmana del país. Por esto surgen algunos grupos más radicales que otros, llamados en conjunto los muyahidines. Ellos fueron apoyados por países como Pakistán, Arabia Saudita, Estados Unidos e Israel, y hubo una constante guerra entre muyahidines y el gobierno comunista afgano. Estados Unidos, al ver esto, aportan con armamento de una calidad mucho más moderna. Como vieron que la URSS seguía avanzando, se autorizó a utilizar un monto de 15.000 millones de dólares, provocando esto un gran desgaste a las tropas soviéticas. Los muyahidines comienzan una fuerte resistencia donde la Unión Soviética empezó con ataques masivos, donde el pueblo de Afganistán se quedó muy afectado, ya que no estaban preparados para esto, y muchos civiles fallecieron. Por esto la gente se enojó aún más con el gobierno y la Unión Soviética. La gente de Afganistán ya no sabía por lo que estaba luchando. Fue algo muy parecido con lo que pasó con los soldados de Vietnam del Sur. Los soviéticos se retiran dejando así una gran inestabilidad política y económica, y en 1989 los últimos contingentes soviéticos ya estaban fuera del país, y Afganistán sigue en guerra civil hasta la actualidad. Cerca de 1992 se intentó realizar las paces con los muyahidines, pero esto no se pudo lograr, siguiendo así más guerras civiles, y por último quedando el poder en los talibanes. Las grandes consecuencias que dejó fue que hubo entre más de 60.000 y 2 millones de muertes aproximadamente. Muchas de ellas fueron civiles, además de 5 millones de refugiados fuera del país. Los crímenes de guerra también estuvieron presentes. Se llegaron a reportar numerosas masacres, torturas, violaciones y asesinatos a civiles, todo esto por el Ejército Rojo. Esto sirvió como propaganda para la Unión Soviética en pleno momento de decadencia, la cual se completa en 1991. Esto se debe en un boicot de los Juegos Olímpicos en Moscú de 1980, en los que casi 60 países no se presentaron a raíz de este conflicto, incluyendo Estados Unidos. Pero no cabe duda que los más afectados son el pueblo afgano, la cual desde ese entonces no ha encontrado descanso, estando en constante pelea interna. Y así es como finaliza Afganistán en este proceso de la Guerra Fría. Lamentablemente, Afganistán sigue en guerra interna hasta el día de hoy.